¿Qué tal? Hey, ¿cómo Buenas estamos? tardes. ¿Cómo va? Muy bien. ¿Tú qué tal? Bien, aquí, como sabes, pasando frío en Igualada y Muy muy bien, bien, con ganas de verte y de hablar un ratito contigo. muy bien. Yo también tenía muchas ganas de esta charla porque, bueno, llevo ya un par o tres y la verdad que en tu caso me hacía mucha ilusión porque sí que vengo, dijéramos, de charlar con la primera gente con la que coincidí, pero contigo fue como un punto de inflexión grande en lo que, dijéramos, mi carrera ha sido después o está siendo después. Y nada, antes de que se me olvide, que me ha pasado alguna vez, estamos en Las Comas, en Igualada, no es donde coincidimos, que coincidimos en Fontetas o en Bóvila, en el Sardañola Exacto. Fútbol Club, y presentarte, que bueno, él es Víctor Torrijos, actual entrenador del Igualada en tercera ref, y nada, hasta ahí, cuéntanos también tú un poquito más, quién eres y cómo has llegado hasta aquí. Bueno, dices, soy Víctor, llevo no sé si 15 años metido en el fútbol femenino, coincidimos nosotros en Sardañola y bueno, he pasado diferentes clubes, empecé en Sant Boyà, Fonsanta Fatxó, en Sardañola, en Pallejà, ahora aquí en Igualada, en las selecciones sub-16 del Baix Fenomenal. Llobregat, comarcales, y nada, un motivado de la vida como tú a nivel de fútbol, a nivel de fútbol femenino también, y bien, con ganas de ver hacia dónde va esta conversación que puede ser muy curiosa. Bueno, va a estar interesante seguro y nos lo vamos a pasar bien, como nos ha pasado siempre, excepto en alguna época de los inicios que ya Principal, sí, contaremos sí. después. Y bueno, como decían, no estamos allí, no estamos en Sardañola, por diferentes motivos no ha podido darse. Pero bueno, sí que te comentaba, ¿no? Vamos a intentar recordar o qué recuerdas tú de aquellos primeros momentos, que es lo primero que te viene a la mente cuando piensas en aquella etapa. Bueno, que fue una etapa muy bonita, la verdad, y quizás la primera etapa seria o en un club, vamos a decir, un club con más recursos, y a nivel humano pues fue un año increíble. Bueno, fueron 3 temporadas al final, ¿no? Y 2, 3 temporadas, y fue un año, digo, que me lleva muchísimas jugadoras de allí, muy buenas relaciones con staff, con vosotros, ahí te conocí a ti también, y el recuerdo yo creo que es maravilloso, pese a resultados deportivos que empezaron un poco reguleros y luego acabaron muy bien. Creo que fue una etapa maravillosa de nuestra vida, ¿no? Muy bien, pues ya que lo has comentado, antes de irnos, que lo hemos comentado que nos iremos al banquillo, la etapa de Sardañola empezó en Nacional por accidente y pese a que lo quería comentar después, pues ya que ha salido, pues cuéntanos un poco cómo fue para ti llegar a un club en el que en principio ibas a estar en preferente y de repente confeccionar toda la plantilla y todo y casi al empezar casi la temporada encontrarte en Nacional. Sí, como dices, fue al inicio, a 2, 3 semanas de empezar pretemporada, nos comunican que la plantilla tan joven que habíamos hecho para competir en preferente y ser unos equipos fuertes de preferente, tiene que competir en nacional. Obviamente la alegría es importante, pero había que tener los pies en el suelo y saber que era una plantilla, primero que hicimos una plantilla muy larga, con muchas efectivas, con muchas jugadoras, y eso en nacional limita mucho porque las convocatorias son más cortas y ya no hay cambio en volante, y sobre todo por el nivel. Cierto que teníamos jugadoras veteranas, pero también muchas jovencitas que era su primera experiencia, incluso para mí fue la primera experiencia en nacional, y estamos hablando del año 15. 2015, ¿no? Y bueno, fue una primera experiencia dura al inicio, sobre todo a nivel de calendario tampoco acompañó, que empezamos jugando con Barça, Español, Europa, San Gabriel, con todos los equipos fuertes de aquella época, pero bueno, fue una experiencia increíble, fue una experiencia increíble realmente, visitar los mejores campos que había en la zona, los primeros viajes a Mallorca y bien, fue un año de aprendizaje para todas, nos quedamos a un pasito porque hasta la penúltima jornada tuvimos opciones de salvarnos, finalmente no se dio como cabía esperar, la verdad, pero bueno, muy orgullosos de aquel grupo, de aquel trabajo que se hizo y de cómo crecimos durante toda la temporada. Bueno, ya que estamos, que hemos cogido inercia, vamos a seguir aquí. Perfecto. Comentabas que ya más o menos se preveía que podía darse un descenso por la situación del equipo. ¿Cómo vives tú eso como entrenador? Es decir, ostras, lo normal es que esta temporada tenga un fracaso, porque al final un descenso, sobre todo en un currículum de cara a la galería, no deja de ser un fracaso, y durante toda la temporada verte en esa situación de casi siempre pues en descenso o muy cerca del descenso y al final que se materialice, ¿cómo gestionas eso tú a nivel personal y con el grupo? Bueno, creo que estábamos disfrutando de un premio que era un ascenso por, si no recuerdo mal, desaparición del Startit, si no me equivoco, ¿no? Creo De que sí, bueno, algún club así de los grandes.
Y bueno, tuvimos esa experiencia, vinimos a coger el equipo preferente para intentar subirlo, ya nos encontramos directamente con ese ascenso y como dices, bueno, fue un año primero de adaptación a categoría, adaptación a la idea, hicimos una plantilla para jugar un fútbol muy asociativo en Fontetas, en un campo que nos Grande. gustaba, que era grande, que podíamos jugar bien y nos encontramos que ese estilo de jugadoras tiene que adaptarse a una categoría muy exigente, una nacional que era la segunda división en aquella categoría, en aquellos años, que era mucho más fuerte que la actual y en la que ya no eras poseedor del balón, en la que los espacios eran mucho más pequeños, en lo que los equipos físicamente estaban incluso mejor preparados que tú. Y bueno, fue un aprendizaje. Lástima que no se dio, porque es cierto que todo el mundo pensaba que el equipo iba a descender, posiblemente excepto nosotros, ¿no? El staff o jugadoras que pensábamos que teníamos opciones y las tuvimos hasta el final. Pequeños detalles en los últimos partidos nos hicieron no poder salvarnos, pero bueno, yo creo que no es un fracaso, sino bueno, es una experiencia que no se dio como se tenía que haber dado o como podría haberse dado del todo, pero fue una aventura más. Bueno, y te preguntaba por cómo lo gestionabas tú a nivel mental, a nivel grupal con las jugadoras, con el staff, porque es una situación que yo la he vivido, tú lo sabes, en las 2 últimas temporadas, de estar ahí abajo, y es duro. Entonces, ¿cómo lo vivías tú? ¿Cómo lo gestionabas con ellas? Bueno, siendo consciente de la realidad de la categoría y sobre todo que no conocíamos individualmente a las jugadoras, conocíamos 4 o 5 jugadoras que habíamos tenido en otros clubs, pero el resto de jugadoras eran completamente nuevas. Entonces eso había una frialdad al principio de relación a nivel humano entre nosotros que era complicado de ganarse esa confianza y poder motivarlas sin saber realmente qué les preocupaba o cómo se veían ellas. Es cierto que al principio el discurso es fácil porque con equipos tan difíciles las lógico, derrotas, ¿no?, eran lógicas y aún así sacamos algún buen partido. La dificultad empezaba luego cuando veías que en los duelos directos quizás no estábamos a la altura o no salían las cosas. Es cierto que segunda vuelta el equipo empieza a rendir muchísimo mejor, sacamos empates de mucho mérito como el campo del Español y ahí es mucho más fácil pues enchufar a las jugadoras que crean en el modelo de juego, crean en el proyecto y ya os digo que acabamos muy bien. Es un entrenador que pierde tantos partidos, es complicado que pueda acabar una temporada. En ese caso se dio, sí. salvamos algún match ball que otro y pudimos continuar y además continuamos con la confianza del club y del vestuario para la siguiente temporada intentar lograr el ascenso. Así que creo que fue un año, bueno, un año duro, pero que fue un año de crecimiento y un año muy nostálgico ahora mismo. Fue un año de aprendizaje totalmente y como dices fue empezar como perdiendo y fue de menos a más el equipo, creo que incluso el club, creo que tú, yo a nivel personal también, que en aquel momento era el coordinador de fútbol femenino de la sección de fútbol 11 y también fue un poco así, tanto a nivel personal mío como de nuestra relación. Veníamos comentándolo un poco, ¿no? Yo no tenía experiencia como coordinador, tampoco en aquel momento dijéramos, se me dio muchísima información de qué requería ese cargo y bueno, pues vas haciendo un poco lo que consideras, lo que vas aprendiendo a base de errores y hostias y bueno, como anécdota, ya empezamos con eso, nuestra relación vamos a decir que no empezó con demasiado buen pie. Empezamos discos. Cuéntanos. No, es un poco eso lo que dices, que quizás la estructura de coordinador en una amateur, yo nunca he estado muy de acuerdo, pienso que un amateur lo que tiene que tener es un director deportivo, igual que en el masculino, y es cierto que bueno, allí funcionaban así las cosas, en casi todos los clubes funcionan así, había una figura tuya que no te conocía de nada de coordinador de fútbol 11. Bueno, empezó, imagino, con ese estrés inicial de tener que estar en una categoría en la que no, teóricamente no pertoca, y con unos resultados malos, ¿no? Unos resultados de inicio que creo que perdimos 5-0 contra el Barça en casa, bueno, fueron resultados complicados. Y bueno, la anécdota es ¿no? Uno de los primeros partidos de liga en campo de San Gabriel, si no recuerdo, una semana que precisamente el equipo había entrenado muy, muy bien, el equipo hizo un desastre en primera parte, creo que fuimos 3-0 al descanso, 4-0 al descanso, con una actitud incluso de dejadez y de cositas que no estaban saliendo muy bien. Y si no me equivoco, tú en el descanso pretendes bajar al vestuario, no sé si a dar un toque de atención o a motivarlas a qué, y ahí me planto yo y digo que el vestuario es mío y que aquí no tiene que entrar nadie del club a poner ni un pie dentro. No nos llegamos a cruzar por poco, pero bueno, fue una situación de decir, este tío no es su sitio ni es su lugar. Creo que aún en día otros directivos lo hacen en otros clubes, pero creo que hay que dejar ese espacio, ¿no?, de vestuario, de entrenador, y que no era el momento. Recuerdo además que el equipo cambió mucho la manera de jugar, perdimos obviamente, pero tuvimos una charla intensa dentro y a nivel humano yo creo que nos fue bien y todo para crecer.
también si no recuerdo mal, a las 2 semanas hubo un match ball, ¿no? Un partido que literalmente era si perdíamos estábamos fuera como staff y lo sacamos. Entonces fue algo positivo y que bueno, yo creo que mira, luego las personas nos conocemos más, quizás no somos tan diferentes en muchos aspectos y yo creo que por eso tenemos esa buena relación 8 años después, ¿no? Bueno, todo evoluciona, como me decía Gerard en la primera charla, que sé que la has podido ver. Sí, muy buena. Al final de esos errores hay que aprender y reírse también, por eso me reía, ¿no? Porque sobre todo el saber que ahora pues tenemos una relación tan genial, pues hace que me pueda recordar de esa anécdota con una sonrisa. Pero sí que es verdad que recuerdo que yo estaba en el campo, sobre todo lo que tú comentabas, que vi una actitud de dejadez, Total, sumado a que yo como coordinador pues estaba siempre en los entrenos, o casi siempre, me pasaba por los partidos. Alguna jugadora ya me había dicho pues lo típico, ¿no? Que no estaba tan contenta, que es que no salían las cosas, que es que, bueno, comentarios que se dicen pues para desahogarse, y que uno como coordinador, sin saber bien, porque yo llevaba 1 año y medio en el club, en el femenino, que era, pues eso, mi primera o segunda experiencia, y pues quieres intentar solucionar. Y pues recuerdo, ¿no? En la tele, en la radio, escuchar pues que a veces el directivo de turno bajaba al vestuario, daba un toque, daba un poco de motivación, como tú decías. Y en aquel momento dije, pues si lo hace Pepito o fulanito, pues para eso estoy aquí, bajo y le pego el toque a este y a ellas y a ver qué pasa, ¿no? Y algo que no te he dicho nunca, tío, que creo que aprendí de ese momento y de luego el matchball que comentabas, que ahora también comentaré. Yo me di cuenta después de que lo que me pasaba en parte, no 100%, era que yo quería tu cargo. Y, hostia, es feo decirlo, creo que a la vez es honesto comentarlo, y sobre todo que aprendí que esa no era la vía. Es decir, yo era coordinador, tú eras el entrenador, y yo tenía que confiar en ti, apoyarte a tope, y en el caso de que no se dieran las cosas, pues ya veríamos si podía llegar a ser mi cargo o no. Pero lo que quiero decir es que mucha gente me he encontrado después en el camino, o chavales que conozco que me cuentan su vida deportiva o su carrera como entrenador, quieren ir muy rápido y no importa pisar a la gente. Y eso es una cagada. Yo no te lo había dicho nunca, ahora aprovecho para contártelo. No, sí, no tenía constancia de eso, pero bueno, no cambia nada realmente. No, obviamente, ya te digo, es algo que he ido, dijéramos, dándome cuenta con el paso del tiempo. No te diría que fue en aquel momento, sino sobre todo después, cuando dijéramos, entre comillas, he sufrido pues intentos de ese tipo, ¿no? De que esa persona quería mi cargo también, y lo notas, chavales que te cuentan cómo gestionan y dices, ostras, te está pasando lo que me pasó a mí. Y haciendo la cama, sí. Exactamente. Yo considero que no llegué a hacerte la cama porque, como comentabas, había un match ball. Yo, desde mi ignorancia y desde el asesoramiento de directiva y de gente del club, se me dice, obviamente, el entrenador siempre en la cabeza de turcos, y en la 5ª jornada o algo así, Sí, la 5ª fue, sí. no se ha ganado o no se ha sumado, o no me acuerdo exactamente qué dijéramos que requerían, hay que cambiar. Y claro, yo les dije, bueno, hay que cambiar, ¿a quién vas a poner? Porque si tú quieres echar a una persona, tienes que tener a alguien de garantías, ¿no? En ese momento yo mismo pienso, pues bueno, en lo que busco a otra persona, si hace falta me pongo yo, y si encima acabo yendo bien, pues de puta madre. Ya te digo, creo que es algo que confesarlo aquí, la gente igual criticará y tal, pero creo que puede servir a gente que se esté dando cuenta o que no se esté dando cuenta que está en una situación así y que por ahí no se va. Pero bueno, como te digo, yo en aquel momento me dicen, bueno, contacta con tal entrenador, que ya había estado en el club, sin que se entere Víctor, obviamente, sin que se entere nadie a poder ser, y si se da que no ganan esta 5ª jornada, pues lo echamos y traemos a esta persona, si es que está interesada, que lo estaba, y nada, dio la casualidad que ganasteis. No sé si te acuerdas contra quién fue. Europa, campo de Europa, si me equivoco. Campo de Europa puede ser. Partido a priori que teníamos que perder, y creo que fue una victoria. Fue un partido que éramos conscientes como staff de que era match ball, de que si perdíamos estábamos fuera. No sé si nos llegó directamente del club o nos lo filtraron por oficinas o qué, pero nos llegó. Pero bueno, era un reto más, y es como dices, los entrenadores están para eso realmente. A veces, cuando no funcionan las cosas, tienes que hacer cambios, y es mucho más fácil hacer un cambio de entrenador que de 22 jugadoras, ¿no? Obviamente. Y respecto a
a lo de querer trepar tan rápido y cambiar, es normal, ¿eh? Tú ahora mismo vemos los resultados de Xavi Hernández de cualquiera y cualquiera dice, hostia, yo lo haría diferente, yo quizás incluso mejor, ¿no? Lo piensas y eso es así, el fútbol es eso. En el fútbol hay 4 amistades, el resto son compañeros que todo el mundo quiere banquillos suculentos. En ese momento el banquillo de Sardañola era un banquillo súper suculento. Y ya está, y quedó ahí como anécdota. Luego ya irás contando un poquito cómo evolucionamos hasta el punto de invitarme a tu boda y no ir, Bueno. porque fui padre, pero bien, es bueno, es aventura y es la manera de ir conociendo también a las personas y curtirte como entrenador. Bueno, para acabar de contar ese match ball, yo después de que tú ganaras, obviamente me alegré. Por una parte pensé, hostia, no voy a tener la oportunidad, y fue un match ball totalmente también para mí, porque al tú ganar se aparca la opción del míster con el que yo había hablado, y no sé si es que te llega a ti o cómo va el tema, pero me llaman a reunirme para decirme que estoy fuera de la coordinación, incluso del juvenil que yo estaba llevando en aquel momento con Flor. Y, hostia, yo me quedo flipando, ¿no? Digo, pero ¿por qué? ¿Qué he hecho? Realmente me habéis pedido que hablara con esta persona y ahora me estáis echando en cara que he hablado con ella. Bueno, dijéramos que tuvimos ahí nuestros más y nuestros menos. De hecho, salí de esa reunión destituido como coordinador y como entrenador del juvenil. Y no recuerdo exactamente por qué, volvieron a hablar, pero al final, no sé si al día siguiente o al otro, me llamaron y me dijeron, no pasa nada, todo el mundo se equivoca, etc. Creo que acabó saliendo alguien, sí, salió un director de la directiva, y yo me quedé, por suerte, y a partir de ahí cambió todo, como comentabas, ¿no? Pasamos de que yo recuerdo incluso de que si nos llegamos a cruzar en según qué momento igual hubiéramos tenido un problema más gordo, y seguramente lícito por lo que te digo, porque yo no estaba actuando bien, pero acabamos compartiendo luego vestuario, siendo amigos y hasta tal punto de querer compartir contigo, el día más importante de mi vida, que fue mi boda, que no viniste, pero justificado, que pero... estaba más que justificado, que luego ya lo celebramos por nuestra cuenta con nuestras mujeres, y que es curioso, ¿no? Cómo evoluciona todo, que estemos hoy aquí después de una situación de ese tipo, y que para mí hablan muy bien de ti, porque no es fácil a lo mejor perdonar a una persona que te está intentando hacer la cama, que te está intentando sacar de tu puesto de trabajo, pese a que no era tu trabajo 100%, porque tú tenías también IKEA en aquel momento, si no, sí, estaba si no recuerdo mal. Suecos. Pero bueno, primera vez que te quiero dar las gracias por acabar diciendo, hostia, esta persona pues se ha equivocado, pero voy a ver un poquito más allá, y luego darme la oportunidad de poder haber pasado tantas cosas contigo y poder estar aquí hoy. No, yo te lo agradezco que me lo digas, ya incluso hayamos hablado alguna vez, el hecho de que tampoco le di yo tanta importancia. Yo entendía que el fútbol es un sitio de mucha mala vibra, de mucha gente que quiere conseguir los cargos. Yo también era jovencito, o sea, aunque el físico no acompañe, yo soy más joven que tú. Y en ese momento creo que tenía yo 25, 26 años, tú 27 o 26. Creo que alguno Y más, creo que 29 ya. Alguno más. Y bien, son situaciones que se dan y me han vuelto a pasar en otros clubes y seguirán pasando, porque el fútbol tiene esa parte de que el entrenador, si gana, todo el mundo te llena el móvil de WhatsApp, y cuando pierdes lo que tienes es currículums echando, ¿no? Entonces es un poco el hecho. Y a nivel personal, creo que fue fácil de gestionar, no recuerdo exactamente cómo se dio la transición esta, digamos, pero nosotros seguimos con nuestra dinámica primer equipo, tú estabas como coordinador y como ayudante en el juvenil, y el año fue cada vez mejor, realmente. Hicimos un vestuario increíble, eso nos dio muchas fuerzas para seguir, y nada, y el año siguiente pues sí que hubieron cambios en el staff por gente que tenía que plegar y hacer cambios, y a partir de aquí pues bueno, apareció la opción, ¿no? de incorporarte en el staff. Y... Bueno, te la inventaste tú. Sí, no, sí, claro, yo fue una propuesta mía, como dices, perdíamos a Sandra Bericat, que era nuestra analista, y Paco por tiempo tenía complicado, creo que se quedó haciendo más funciones de delegado, de cámara incluso, y necesitábamos gente capacitada en un proyecto que era ambicioso, en un proyecto con gente joven que subía del juvenil alguna jugadora del primer equipo, y era un buen momento, hostia, pues aprovechemos que suben el juvenil para incorporar a alguno de los entrenadores del juvenil que han tenido,
y gente de fútbol, ¿no? Y gente que nos pueda dar una mano, y gente de allí de Sardañola, que no sea o de cercanía, no sea tan lejos como nosotros. Yeah. Y eso nos lo facilite todo. Y así se dio. Yo creo que fue una buena acción que imagino que ahora contarás, y fue muy bien, la verdad. Antes de irnos a hablar de ello al banquillo, que ya empezó a tener un poquito más de frío, Aquí Igualada, comentabas que al final fue una buena temporada, que se hizo un muy buen trabajo, doy fe de ello, pese a que al principio yo no estuviera tan de acuerdo con aquello. Creo que hiciste un trabajo espectacular, que casi se salva el equipo en una competición muy dura, nada que ver con la nacional que he vivido yo, por ejemplo, estos 2 últimos años y que estás viviendo tú. Y quería aprovechar para destacar de que a partir de ese año, Carla Morera, que estuvo contigo esa temporada en Nacional, sí, no recuerdo, creo que el año siguiente ya saltó a Sigul. Sí, me fichó por Eibar. Exacto, luego acabó en Eibar, ha estado en Primera División y actualmente está en el Alavés. Y bueno, no sé si ya lo considerará así, pero yo que sí que vi toda esa temporada, yo le vi un salto muy grande desde el inicio de esa temporada contigo al final. Obviamente era una gran jugadora, se lo ha currado y se lo ha ganado ella, pero creo que parte de esa medallita que ella tiene de haber jugado en Primera División viene un poco por el trabajo que tú hiciste con el grupo, obviamente, pero que le acabaste de sacar un rendimiento muy grande a Carla, que no empezó como acabó esa temporada. Sí, bueno, Carla yo creo que es una jugadora excepcional y una persona magnífica. Yo no tengo esa sensación de haberle impulsado realmente, porque creo que cuando yo llegué, Toni Pascual, que era el míster que consiguió el ascenso, y eso es mérito suyo, ya empezaba a darle algún minuto en el primer equipo, pero es cierto que yo me aproveché de sus capacidades. Teníamos un gran equipo, hay que decirlo, que yo comparo plantillas anteriores o actuales con las que tenemos Sardañola, y que en casi todas sale ganando Sardañola. Eso habla del nivel de la categoría. Sardañola teníamos gente muy veterana como Chich, como Chivi, como Nerea Oñate, que nos ayudaban muchísimo, Nuria Serra, que tenía mucha experiencia también en esas categorías, y Carla se rodeó muy bien de ellas. Le dimos una posición donde se sentía cómoda, donde podía equivocarse porque tenía piernas para corregir, donde sabía entender los espacios. Y bueno, obviamente al acabar la temporada le llega una buena oferta, le llegan 2 ofertas, porque tiene ofertas de Sigu y de Español. Yo le recomiendo que se vaya a Español y se va a Sigul. Entonces yo creo que poco tengo yo que ver ahí. Creo que fue un acierto irse a Sigul, hicieron un año, la cogió Ferrón y le sacó muchísimo partido también, y a partir de aquí pues bueno, se fue a Eibar con Jordi Torres, que es el director deportivo del Eibar, que es de aquí de Igualada. Exacto. Que era entrenador de aquí de Igualada, muy amigo mío también, y ahora sí está en el Alavés, haciendo unos grandes años, reconvertida en otras posiciones, en otra jugadora, pero es una de estas jugadoras que nunca tenía un no por respuesta, y luchadora, muy completa, y cuando tienes una jugada tan completa, obviamente va a llegar arriba. Bueno, no te quites mérito, obviamente casi todo es de ella, pero yo considero que fue así. Has mencionado mucha gente en este rato que estamos aquí, creo que habla muy bien de ti, que tengas siempre presente la gente que ha estado contigo o que te ha predecido, como Toni Pascual en este caso. Y nada, para acabar este tramito de la charla, pues un saludo grande para todos ellos, y vámonos al banquillo un ratito. Vámonos. Bueno, ya en el espacio que hemos compartido más tú y yo, los banquillos, recuerdo mucho que incluso yo llegué a hacer una canción para el equipo, de que tú eras el plan y yo la estrategia. Correcto, sí. Yo recuerdo que aprendí muchísimo de ti esa temporada. Como he dicho antes, creo que fue un punto de inflexión en mi vida, incluso, ya no solo en mi carrera como entrenador, porque me di cuenta de que lo que realmente me molaba era la competición. Yo venía de un fútbol más formativo, escolar, y de verte a ti, cómo gestionabas, cómo preparabas los partidos, la profesionalidad que te vi, también era una categoría chula. Dije, hostia, yo quiero eso, no me importaba para nada, pese a lo que he contado antes, ser segundo entrenador. Aprendí mucho, como digo, aunque en algunos momentos tu intensidad, tu manera de ser, tu carácter, lo que me pedías, y juntado con mi inexperiencia, me hacía ir un poco de culo. Pero lo recuerdo con mucho cariño, y de hecho lo he hablado con Gina, con mi mujer, más de una vez, ¿no? De que pese a que después he sido primer entrenador y lo he disfrutado mucho, casi de las temporadas que más cariño, no te diría la que más, porque he tenido otras, como sabes, muy chulas. Hostia, es aquella temporada contigo como segundo entrenador, ¿no? Y nada, me gustaría que contaras un poco
cómo me veías en aquel entonces, qué era lo que me pedías, cuándo me veías a lo mejor estresado o no. Bueno, yo, como dices, la intensidad es una de mis capacidades o área de mejora, depende del momento, pero es cierto que, bueno, que entramos contigo, con un staff relativamente corto para la categoría, porque teníamos a Iranzu como fisio, a Ángel como delegado, y Paco, tú y yo. Entonces, sí que había gente Didi. suficiente, de Didi, correcto, Didi, que entró como delegada también luego. Entonces, no era un staff a pie de campo, no había tantísima gente, y tú pues estabas un poco pluriempleado, ¿no?, en esas tareas de entrenador de porteras, de estrategia, y luego echándome una mano en muchos ejercicios. Obviamente con el tiempo van cambiando los staff y luego hablaremos un poquito de cómo son ahora. Pero es cierto, en aquel momento, pues, bueno, pues por 4 duros, ¿no?, había que multiplicarse y había que buscar una persona de ese perfil, una persona que, con tu formación como profesor, tu formación como entrenador, que tenga esa facilidad de comunicación, para mí era muy importante. Cuando hay que multiplicarse tanto hay que tener un brazo más, y ese brazo tiene que ser el segundo, y había que darte esa libertad y esa caña para marcarte el camino. Era un primer año donde empezamos a trabajar juntos, y eso es complicado siempre. Adaptarse a mis manías, a mi exigencia, a mi estado de ánimo, es complicado muchas veces, y más en una categoría que lo que hablábamos, que había cambios volantes, ¿no?, en los que entran, salen jugadoras, en que hay que cambiar 40 papeles de estrategia, en la que hay que tener muchas cosas muy preparadas. Y bueno, yo te las pedía, yo tampoco te veía estresado con todos los staff que hemos tenido, desde Fonsanta hasta ahora. He tenido perfiles muy diferentes. Yo creo que eras de los perfiles más primer entrenador que he tenido, y eso se te notaba. El estrés que podías tener era de capacidad de tarea, ¿no?, que mucha tarea para hacer, pero es cierto que fue un buen año porque ganábamos muchos partidos. Entonces, con una dinámica positiva, todo salía, y nos atrevíamos a cambiar, y a cambiar sistemas, y a jugar así, y todo salía. Y bueno, yo creo que te adaptaste bien. También se le pide mucho a quien crees que te puede dar. Yo a X personas quizás no les doy esa confianza, o no les doy ese rol, porque sé que o no están capacitados, o son muy jóvenes, o no van a darme la respuesta que yo quiero. Y en ese momento yo contigo encontré un apoyo de decir, esto funciona, y funciona a tal punto de que si, bueno, de que teníamos ese doble rol, ¿no?, que empecé a trabajar contigo y que he mantenido durante muchos años, tipo, por ejemplo, al descanso, no hablar solo yo, sino que pueda hablar el segundo entrenador, intentar que el mensaje llegue de diferentes voces, porque a veces la misma voz se hace repetitiva, y más cuando vas 2-3 temporadas con el grupo, y contigo encontré eso también. Es decir, yo hablar, porque hablaba mucho, y es un entrenador que participa mucho en las tareas, participa mucho en las sesiones, pero bueno, tener ese doble punto de vista en el que tú, sin consensuar incluso, ¿no?, sin llegar a consensuar, simplemente entrar y habla, opina tú y luego opino yo, y intentar encontrar un punto en común con las jugadoras, que nos sirva también de termómetro, ver cómo estaba el vestuario, cómo lo ves tú desde más calmado, yo a mis 600 revoluciones por el área técnica, y un poquito ver ese punto. Yo creo que lo encontramos, y estoy súper contento de cómo funcionó, los resultados estuvieron allí, ¿no?, que quedamos arriba, y bueno, yo creo que es algo que también yo aprendí, ¿no?, pues mira, con un perfil similar al tuyo puedes trabajar así, y cuando los he encontrado y ahora tengo alguno, pues estoy muy cómodo con ese perfil. Muy guay, te lo agradezco mucho. Ah. Es que has comentado varias cosas y estoy intentando reordenarme un poco la cabeza. Los resultados se dieron bastante, la estrategia funcionó bastante. Sí. Yo no había trabajado nunca en la estrategia, como el que hice, y bueno, pues te documentas, ¿no?, que si vídeos, ves partidos, y luego pues ajustas un poco en función de cómo es el equipo. Pero aparte de eso, que quería comentarlo, a mí me sorprendió mucho, sobre todo lo analizo ahora, lo rápido que me diste esa confianza, ese rol, esa participación, ese incluirme en las charlas, porque posteriormente también he trabajado como segundo entrenador con otra gente, y no recuerdo exactamente si fue muy progresivo, si no, pero lo recuerdo como que enseguida yo tenía importancia, y con otros compañeros ha sido como más complicado de entrar. De hecho, incluso a lo mejor he participado muy poco durante muchas semanas, incluso meses, o casi no he llegado a sentir esa confianza, o a lo mejor a ganármela. Entonces, quería preguntarte, ¿tú lo recuerdas exactamente cómo pusiste en práctica esa confianza hacia mí? Si fue progresivo, si dijiste, yo me tiro a la piscina, le doy todo y a ver qué. No, yo creo que no solo cuestión de confianza, sino no fue ni una opción. Fue, yo trabajo así, y así quiero que trabajes, y tú lo coges o lo dejas, y tú lo aceptaste rápido.
Obviamente creo que hay que dar esa responsabilidad, otros piensan que de manera progresiva, yo con un vestuario ya ganado que era ya mío, que ya estaba yo allí en el club, ya tenía ese margen de error o ya tenía esa posibilidad de que no saliesen las cosas como yo quería, que no iba a pasar nada. Entonces fue decir, bueno, sustituimos a una pieza como Paco, que era un tío pues quizás que participaba menos en ese tipo de conversaciones, pero que luego tenía otras cosas con ella, con un tío mucho más social. Entonces incorporar a Artur es incorporar a un tío social y no le voy a pedir que esté callado, limitarlo en que no se comunique con las jugadoras. Obviamente había unos límites muy, muy marcados que sabías que nunca se podían pasar y siempre los respetaste, y yo creo que es con la verdad desde el principio y con la norma interna muy clara, adelante y a explotar la capacidad de cada uno, y yo creo que salió muy bien desde el inicio y acabó muy bien, porque los últimos partidos también como Copa, el famoso partido anecdótico de Copa Cataluña, pues funcionó bien. Luego te pregunto, te pregunto Hablaremos de ello. por ese partido. Pues la verdad es que sí, creo que vuelve a hablar muy bien de ti el hecho de que casi no nos conocíamos, que había pasado lo que había pasado y digas, primero que yo soy así, esto es lo que hay, y si te adaptas bien y si no también. Pero segundo, el decir, vale, es que aparte se lo estoy diciendo a una persona que seguramente ya es así. Es decir, quizá no nos conocíamos en exceso, pero ya por cómo me habías visto, me tenías calado y decías, somos parecidos, va a responder. Hostia, creo que habla muy bien de ti el ser así de observador, que casi sin conocerme te dieras cuenta de que iba a funcionar. No sé si lo tenías muy claro o no, pero joder, funcionó bastante. Y a raíz de eso te pregunto, ¿crees que un segundo debe ser muy parecido al primer entrenador? Ya no digo a nivel futbolístico, sino a nivel de carácter. Bueno, creo que depende del escenario. Y el escenario es el tipo de vestuario que tengas, cómo seas tú como primer entrenador, el miedo, la preocupación que puedas tener tú como entrenador, o inseguridades, no sé qué es la palabra. Yo creo que un staff, que cuando echan al entrenador, echan al staff. Y los 2, 3 que tú traes se van contigo, no se van a quedar. Y eso es una cosa que también tiene que estar clara desde el principio y decir todos vamos a una. Y como decías, yo creo que es el rol. Quizás con un staff muy amplio te diría que mientras más personas tengas en staff, más similar puede ser el segundo entrenador al primero. También depende cómo repartáis las tareas en los entrenamientos, si es más participativo o menos. Yo soy un entrenador muy participativo, soy un entrenador muy intrusivo en el juego, soy un entrenador que habla mucho, da mucha instrucción incluso durante el partido, a veces excesiva. Con el tiempo eso lo vas calmando o vas viendo que el equipo aprende a gestionarlo sola o solas en este caso. Pero yo creo que a mí me gusta tener gente con intensidad, gente que se motive. Yo creo que no hay nada más contagioso que la motivación y sobre todo con esa capacidad de comunicación hacia el grupo. Es compaginarlo todo. Yo creo que en ti encontré eso y es los perfiles que suelo buscar ahora mismo en competición. Al final entonces sí que buscas más o menos gente parecida a ti. Sí, es eso. Yo no quiero hooligans en el banquillo, yo no quiero gente que se exceda de cosas que no le tocan. Tampoco quiero gente dócil cerca, ¿no? Yo quiero gente que me diga a la cara lo que piensa, que sepan cuándo es el momento, que sepan calmarme cuando estoy más nervioso, que se las coman dobladas cuando me paso de listo y luego yo pida disculpas y me las acepten, ¿no? Pues amigos, gente cercana. Bueno, ahora, por ejemplo, que tengo a Rubén aquí en Igualada y a Danae, y son dos perfiles súper diferentes, pero tienen eso en común, que es que saben gestionarme en esos momentos y aparte saben, Rubén es más joven y es más explosivo, Danae es mucho más cuerda, ¿no? Y es, bueno, sumar esas partes y a partir de aquí pues tener un staff sano, sobre todo es un staff sano sin que siempre hay roces porque las temporadas son muy largas, pero hablar las cosas, solucionarlas y saber que nadie del staff ni el entrenador está por encima del equipo. Y el equipo no puede ver un staff roto, ni un staff con críticas, ni por aquí, por allí. Somos un grupo de trabajo, intentar consensuar todo. Ojalá tuviésemos más tiempo que el que tenemos, ¿no? Para preparar sesiones o preparar vídeos, pero bueno, es como podamos enfocar el tiempo. Yo estoy muy contento de trabajar así y si algún día descubro una mejor manera, pues tiraré por aquella manera seguro. Me reía porque me han venido anécdotas a la mente de cómo me pedías que trabajara o cómo trabajábamos o cómo vivíamos los momentos aquí en el banquillo y yo me acuerdo yo llevaba los papeles de la estrategia y sí que es verdad que pese a que somos muy parecidos, obviamente durante el partido yo veía cosas que yo hubiera hecho como primer entrenador y más de una vez me levantaba y te decía, yo haría esto. Y alguna vez, obviamente, me hacías caso, otras no, pero me acuerdo de más de una vez decirme, ahora no, siéntate, ¿no? Igual que con la estrategia, ¿no? Por lo que te decía, ¿no? Esa intensidad que tienes, que a mí me encanta.
decirme, oye, voy a cambiar a tal, tal y cual. Claro, yo tenía que cambiar todos los números porque era todo a mano en aquel momento y tal. Explicarle a la jugadora o a las jugadoras que podían llegar a entrar y salir donde les tocaba, porque a lo mejor de repente salía una central y entraba... Claro, reestructurar tu reestructura. Exactamente, Total, sí, reestructura y lo quiero ya, y quiero el cambio ya, y iba a estar ahí vuelto loco y decir, madre mía, este tío me está pidiendo 18 cosas, o dibújame el sistema, o sea, con las mismas jugadoras, 3-4-3. 3-4-3 creo que no fue nunca, ¿no? Pero 3-5-2 o 4-3-3. Y yo pensaba, madre mía, y ya, lo quiero ya, ¿lo tienes? Y decía, hostia, qué complicado, ¿no? Pero a la vez, cómo lo disfrutaba, y me acuerdo, lo guardo con mucho cariño, y a raíz de lo que veníamos hablando, hostia, creo que qué importante es lo que tú decías, ¿no? Tener un staff sano, competente y que encima, en un momento así de tensión, sepas que te va a responder. Sí, es lo que dices. El estrés de la competición es eso, y hay perfiles de entrenadores de una manera y otra. Incluso yo con el tiempo pues vas cambiando y adaptándote un poquito también al tipo de jugadora que tienes, que es otra cultura ya, porque son 8 o 10 años de diferencia de las jugadoras pasadas a las actuales y la sociedad cambia. Pero sí que es eso, si ahora hablas con Rubén, no hablas con Paco, con Gonzalo, con Álvaro en Fonsanta, te dirá lo mismo. Ese estrés de inmediatez, de hay que hacer las cosas así, hay que hacerlas ya. Y bien. Claro, bien ya entra dentro de nuestro cargo. Nosotros siempre hacemos las cosas intentando hacer bien, luego nos equivocamos 1000 veces, pero hay que intentar pues hacerlas rápido y en el momento en el que tocan ir por delante del entrenador rival o ir por delante de lo que está pasando en el partido. Entonces es importante, yo integro mucho eso y se lo digo a ellos, de dejar una área de la estrategia, que suele ser el área que parece más fácil, pero es determinante y es muy satisfactorio como entrenador o como segundo entrenador cuando metes un gol de estrategia, decir, es que es la mía. Total. Pero no es solo editar, hay muchas horas de trabajo y nosotros ahora la tenemos, se encarga Rubén, pero toda la edición pasa por Danae o por mí, de análisis de rival, y es increíble pues el tener y luego el ver más allá, no es solo estrategia, no es solo los cambios, no es solo estar pendiente de si calienta o el equipo rival hace un cambio, no, es entender el juego y no sois aficionados que estáis en el mejor asiento del campo que es el banquillo, no, estáis para entender el juego y si yo estoy viendo esa línea tú tienes que estar controlando esta y dándome información anexa a la que yo no detecto. Y muchas veces que también hay que encontrar el momento en el de, uno, ¿está receptivo o no está receptivo el míster? Sí, voy a decírselo. Dos, ¿es el momento de decírselo o no? A lo mejor piensas que sí, luego yo pienso que no y nos echamos un lío ahí, ¿no? Pero es intentar encontrar ese momento, pero yo os digo, no os calléis nada, decírmelo todo, porque por muy absurda que sea tu idea ya la vamos a descartar, una menos, ya quedan menos para encontrar la correcta. Y los descansos son un drama, es pitar el árbitro, bajar, llego antes que el línea abajo, es decir, vamos rápido, vamos a hablar, sacar pizarra, debatir, discutir, les dejamos 5 minutos a las jugadoras que piensen y a partir de ahí ya entramos con el plan de partido, el plan de juego a segunda parte. Muy bien. Ahora comentabas que hace como 8 o 10 años ya que hemos dicho, esto fue, cuando compartimos fue 2016-2017, no fue hace tanto, fue hace 7. Sí, fue la segunda temporada. 6-7 años. Tú llevas más en el femenino. ¿Qué ha cambiado desde que empezaste, luego cuando coincidimos y hasta hoy? Bueno, han cambiado muchísimas cosas. Yo recuerdo empezar, bueno, yo entré de rebote en el fútbol femenino porque yo estaba de auxiliar de un equipo, de un juvenil, sí, un juvenil de primera división, San Boyá, y de tercero o cuarto auxiliar, o sea, para poner 4 chinos y ver cómo trabajaban los mayores, ¿no? Y en ese momento hubo un problema fuerte a nivel de gestión y echaron a todo el staff. Y a mí me dieron esa opción de lo quieres, ¿no? Y agradecido que cuando llevaba Juan Carlos Rojo y Chechu Rojo llevaban ahí el club en San Boyá, pues me dieron esa opción. Yo con 18 años, 19, llevaba juveniles de chicas, de primeras, ¿no? ¿De tu edad? Sí, de mi edad, y entonces han cambiado muchas cosas. Entrenábamos en campos de tierra, delante del césped, y el de Cinco Rosas era de tierra, con 4 balones, con vallas que si la tocabas a lo mejor te cortabas, ¿no? Han cambiado muchas cosas, pero yo quiero hacer un poco también de autocrítica y decir, hay que dejar ya el mensaje desde el fútbol femenino de el hombre a cazar y la mujer a la cueva. Eso es verdad que ha existido, no hay que olvidarlo, lo tenemos en mente, pero el fútbol femenino tiene que tener cambios desde ya y desde el presente actual. Es decir, muchos clubes te dicen, yo apuesto por el femenino, ahora todo el mundo apuesta. Vale, enséñame tu cuadrante de entrenos. Es que tengo al juvenil entrenando en un cuarto y a otro juvenil en un cuarto, y en cambio el juvenil masculino 3 días a la semana tiene medio campo. No estás apostando por el femenino, no me vendas bolas. Entonces, intentar encontrar esas cosas que actualmente no funcionan para cambiarlas. Tipo, igualar todo. Fichas, es más barato una ficha del femenino que del masculino. Vamos a igualarla, vamos a ponerla igual a del masculino, tanto pedimos, tanto pagamos. Arbitrajes,
¿por qué solo en categorías nacionales pueden arbitrar árbitras chicas? Es que sería absurdo prohibirme a mí entrenar a tías porque tengan que meter a una entrenadora, por O ley. a tías prohibir, tíos, que es menos común, Es pero absurdo prohibir. Entonces, ¿por qué ponemos a árbitras simplemente por el hecho de ser mujer, arbitrar en nacional, en cambio en preferente, arbitran hombres, ¿no? Entonces, limitarlo, hay que prepararlas, hay que ayudarlas. ¿Por qué en categoría juvenil femenina no hay linieres y en árbitros masculinas sí? ¿Cómo se van a formar esas árbitras tan jóvenes si no hay nada por debajo donde puedan arbitrar? Es pequeños cambios, ¿no? Apartar a los mamuts que llamamos nosotros, ¿no? De octogenarios de clubes y de que tiene ese pensamiento tan del fútbol femenino, ni de fútbol ni de femenino, todo eso fuera, no vamos a cambiar esa manera de pensar de esas personas, lo que hay que hacer es quitarlas y poner a gente joven con energía y con formación, y a partir de aquí crecer dando mejores horarios, crecer invirtiendo en dinero, porque hay que invertir, no puede ser que un equipo de segunda, tercera catalana invierta más en el masculino que en un equipo de preferente o de nacional femenina, cuando los dos son deficitarios, los dos pierdes dinero, pues igualalo eso, y es un tema de crecimiento de sociedad, pero desde el punto actual de partida, no desde el de la época franquista o posterior, no, vámonos ahora, desde donde estamos, hay que empezar a crecer ya, y hay que crecer quizás ya no tanto en cantidad, sino en calidad, y hay que crecer a equipos con 12 equipos femeninos de juveniles y de cadetes y tal, calma, calidad, vamos a darle calidad, vamos a darle que los entrenadores cada vez más quieren entrenar fútbol femenino, antes éramos los apestados y los malos, y cuando te reunías en los cursos de entrenador y hablabas de fútbol, muchos se sorprendían, ¿no? Decías, hostia, ¿cómo trabaja el fútbol femenino? Pues el fútbol femenino trabaja igual que puede trabajar en nuestro nivel, obviamente, en un segunda catalana, en un primera catalana o más para arriba. Es un tema de adaptarla a la sociedad y yo creo que dejemos ya de lloriquear por todo lo que hemos vivido y vamos a hacer cambios reales. Imagino que tú piensas similar, entonces vamos a ponernos manos a la obra para capacitar el personal que dirija el fútbol femenino y a partir de aquí tirar hacia adelante. acabas de hacer una mini charla dentro de esta charla, sí, de las que siempre me han impactado de ti y que admiro un montón esa capacidad que tienes de tenerlo súper claro, de decirlo transparente y de, creo, llegar. Porque, hostia, creo que muchas veces escuchas, ¿no? Por lo que tú decías, el fútbol femenino, es que con el tiempo, es que ya veremos, es que no sé qué. Y yo cuando he hablado contigo de esto, ¿no? De cómo mejorarías el fútbol femenino, incluso de cuando te reúnes con un club para que te fiche o tal, ¿qué dices, qué pides? Siempre te he visto con unas ideas muy, muy claras, muy marcadas y sin ningún tipo de miedo a decirlo. Yo en ese caso todavía tengo que seguir aprendiendo de ti y de más gente porque no sé si a lo mejor las ganas de conseguir un puesto o lo que sea te frenan un poco a decir, no, si no es así, ya no me pasa, creo, o me pasa mucho menos, ¿no? Pero si no me vas a dar según qué, no lo quiero. Si no hay esa calidad que decías, prefiero estar como estoy, por ejemplo, ahora, que no tengo ningún equipo, no estoy entrenando en ningún equipo, que no coger lo que sea, ¿no? Sí, es eso. Yo, por ejemplo, coincidí con Sergio en Sardañola y fue uno de los primeros que me dijo cuando nos llamó para fichar, mira, yo no entiendo el fútbol femenino ahora mismo, no lo entiendo, entonces yo no te puedo decir nada, y fue muy, muy noble por su parte el decir, esto es así, yo no lo tengo controlado, no sé cómo hacerlo, no lo veo, no lo consumo, no nada, y Incluso tú tienes que Presi y Felipe ayudarnos también. a ayudar. Entonces, Felipe y Sergio fueron tíos claros en este caso y así de bien les ha ido quizás, ¿no? Ahora como va Sardañola a nivel de femenino, que realmente ha ido creciendo después de bajar nosotros, pues ha vuelto a crecer. Y es un tema Bajarlo de... y casi subirlo. Sí, correcto. Hay que tener las cosas claras y ir sin miedo. No pedimos igualdad a nivel de salarios con primeras divisiones y todo. Es que no se genera lo mismo en ese sentido. Ok, derechos televisivos y todo eso. A partir de aquí, y se ve aquí que este club apuesta igualada por el femenino bastante y aún podría hacerlo más incluso, el único consumo que tienes, el único ingreso que tienes es publicidad y el bar. Las cervezas del bar de los 4 amigos que van a venir. Entonces, que no vendan milongas, que no vendan nada que no es, que quien quiera apostar apuesta, mira los casos que se han hecho con clubes, obviamente, con más o menos dinero, como Levante Las Planas, la apuesta que siempre ha hecho Sigul por el fútbol femenino, clubes que realmente han apostado y clubes que van descuidando, y cuando más descuidas, más caes, ¿no? Entonces, es un tema de dejarnos de historias de que es fútbol, no es fútbol femenino, es fútbol, y tienes que tratarlo como un equipo más de la edad que tengas. No puede ser clubes en los que el juvenil masculino no paga y el femenino sí que paga, no, porque son niñas, no son niñas, son futbolistas. Entonces, es un poco cambiar eso. Yo creo que todos tendríamos que poner de nuestro
lado, ¿no? Cuando tenemos una entrevista con otros clubes y decir, no me vendas cosas que no son, esto tiene que ser así. Y los clubes también ser muy transparentes, es decir, esto es lo que hay. Y así trabajamos. ¿Somos así? Podríamos mejorar, pero somos así. ¿Tú lo aceptas o no? Yo creo que crecería, pero bueno, es irnos un poco del tema, ¿no? No, De todo eso de reivindicativo. Intento ya ser muy silencioso en esos temas, pero cuando hablo intento que suba el pan, ¿no? Y hay cosas que, bueno, que hay que mejorar. Ahora todo el mundo está en el boom de fútbol femenino, pero se habla más del besito de Rubiales que del propio Mundial, y hay algo mucho más interno que hay que cambiar, ¿no? En nuestro suelo y en nuestra realidad, pues bueno, ya está, hay muy buenos entrenadores, como ya hemos dicho antes, como Ferrón, como Covacho, como Joan Bacardit, como Gonza, que han trabajado muchos años en femenino y siempre se acaban manteniendo el mismo bloque de entrenadores porque no tienen problemas de gestión de grupo, no tienen problemas de gestión con clubes. En cambio, los dirigentes desaparecen, en cambio, pues otros entrenadores que se suman a última hora del femenino caen y siempre se sigue manteniendo el mismo bloque de gente que trabaja desde la motivación y en mi caso, hablo por mí obviamente, desde el egoísmo. Yo soy el entrenador más egoísta que hay. Yo entreno por mí. Yo no entreno por hacer un bien a la sociedad, yo no entreno por ayudar a chicas a que aprendan un deporte, yo no ayudo, no. Yo dejo de estar con mis hijos para estar con los hijos de otros o las hijas de otras porque me gusta a mí. Y es puro egocentrismo. Entonces, eso es lo que te hace, pues, dedicarle muchísimas horas, encontrar gente cerca, ¿no? Y horas, hemos hablado muchas veces, hostia, es que contáis hasta los pases que se fallan, en rojo, en verde, en qué zonas, tal. Bueno, si tenemos gente y ganas, lo hacemos y es nuestra manera de involucrarnos mucho. Entonces es un poco mi idea, que no, obviamente no es... No, y sube el pan, no, como has dicho, la no verdad. es la... Para mí sube el pan bastante con lo que hablas, ¿no? Has hablado del beso de Rubiales, que obviamente era trascendente y se ha tratado lo que se tenía que tratar. Ojalá de repente vuelva a salir que fuimos campeonas del mundo. Estaría bien, sí. Porque lo fuimos y pese a que obviamente nosotros no hemos estado ahí, creo que lo hemos disfrutado como tal, pero creo que sí, que sube el pan cuando hablas y has dicho otras muchas cosas que vamos a seguir analizando. La primera es, estamos aquí en Igualada, ya me has dicho que, bueno, soy consciente de que estás contento, esta es tu tercera Sí, temporada. Sí. Primero, ¿cómo llegaste aquí? Porque me gustaría que contaras que no vienes precisamente aquí después de grandes éxitos. ¿Qué te hace quedarte? ¿Qué le pides al club? ¿Qué te va dando poco a poco más cosas el club que hacen que sigas apostando por estar aquí? Y aparte, que hablábamos del staff, ¿qué le pides a tu staff? Porque imagino que cada vez pues intentas que sea la cosa un poco mejor y bueno, un poco eso. Sí, nosotros llegamos aquí, ahora llegamos porque arrastré, ¿no? Todo el staff que llevamos ya pues 5 o 6 años trabajando juntos, de Pallejá, de una mala temporada también nacional, en la que nos destituyen jornada 10, ¿no? Y a 3 puntos de la salvación, un caos de gestión que les funcionó muy, muy mal, porque acabaron últimas y bueno, con el equipo destrozado y con muy mala imagen, yéndose incluso los que habían tomado las decisiones. Y nosotros llegamos aquí, pues bueno, con una buena propuesta, pese a la distancia, porque está muy lejos y obviamente había que tenerlo todo en cuenta, pero yo siempre lo he dicho, y llegué aquí, y es lo primero que dije con Josep María, digo, si hay dos clubes que creo que mucha gente quiere entrenar, o todo el mundo debería querer entrenar, uno es Europa, por su tradición de fútbol y por su afición y por lo que representa a nivel catalán, y otro yo creo que es Igualada. Y siempre he tenido yo una imagen de Igualada espectacular, también por mi buena relación con el director deportivo de entonces, que era, bueno, el director deportivo de Eibar ahora, que es Jordi Torres, y a partir de aquí llegamos y me encontré una estructura muy marcada, una estructura con una gerencia, con una dirección deportiva, con un staff muy, muy, muy numeroso y muy preparado, porque yo llegar aquí y ver que ya en el staff, hostia, pues ya te encuentras al director y al psicólogo, tener un psicólogo deportivo como Franchu, que bueno, falleció ahora un añito y lo recordamos siempre aquí nosotros, tener un especialista, ¿no?, en psicología deportiva es increíble, ya te demuestra que está apoyando a las jugadoras. Debería ser casi obligatorio. Sí, pero entiendo que el dinero es el que hay y los clubes tienen que decidir dónde invertir. Pero poder traer a 2 personas más conmigo, tener de porteras, fisio, este año incorporar un readaptador, ¿no?, otro fisio más para que tareas de redactación, incorporar a una persona más jovencita, ¿no?, Xavi, para ayudarnos con otras tareas, ya sea de otra cámara o sea tareas de entrenamiento. Todos esos son recursos que realmente te hacen sentir súper cómodo, que no te alejan del barro, no te alejan del suelo, no somos profesionales, ni mucho menos. Pero si podemos trabajar con gente que tiene
ese contagio de la motivación, igual que nosotros, ese friki, ¿no? Si son frikis del fútbol y les apasiona y me aguantan y seguimos pues 3 años más, pues 3 años más aquí. Y yo creo que Igualada en eso es uno de los grandes clubes y yo creo que se ve por redes sociales y se ve cómo gestionan todo y sobre todo por el trabajo, ¿no? Que hacen desde dirección deportiva, sobre todo área femenina. Y bueno, yo estoy encantado aquí, eso no quiere decir que obviamente pues si ahora pierdo 10 partidos a lo mejor me voy fuera, ¿no? Pero quiero decir, el fútbol es eso, pero eso no cambia el escenario. Yo creo que el escenario es idóneo para poder trabajar, para poder estar hoy aquí, para poder sentirte como en casa y bueno, yo genial, yo incluso he mejorado mi catalán de manera brutal, ¿no? Catalán de Aquí, Sant Boi. el catalán samboyano del Valle Obregat, pues poder, nada, la verdad que me siento como en casa, estoy genial y he conocido personas que son increíbles y seguro que me las llevaré para mucho tiempo y nada, estoy muy, muy contento de estar aquí. Pues yo me alegro mucho, creo que te lo merecías, pese a como contabas, ¿no? Que descendimos en Sardañola, descendió el Palle después de estar tú allí, e incluso una temporada anterior, que fue la del COVID, si no recuerdo mal, se salvó. No hubo descenso, sí, No se hubo, paró, porque se no paró hubo el año. descenso. Y yo recuerdo que gente que no te conocía de nada, cuando yo decía, Víctor Torrijos para mí, obviamente no los conozco a todos, ¿no? Pero de los 5 o 6 mejores entrenadores de fútbol femenino que hay, aunque no conozca a otros, porque te tengo un aprecio enorme y porque he vivido contigo, pero sobre todo porque he visto cómo trabajas, he visto los resultados fuera de ascensos o descensos, de tu trabajo diario, y la gente decía, ya, pero hostia, ha descendido aquí, ha descendido allá, y yo siempre decía, ya, pero el día que le den un proyecto, que confíen en él, que lo dejen trabajar y cuando se ponga a hacer un discurso de estos que sube el pan, le hagan caso, veremos. De momento, ascenso la temporada pasada de preferente nacional, después de, creo, 2 años del descenso de Igualada. Correcto, sí. A esa categoría. Actualmente líder de la tercera ref, actualmente, sí. de la nueva tercera ref, porque ya no se llama Primera Nacional, que ahora es la cuarta categoría, que como comentábamos antes, es muy diferente a la nacional de la época de Sardañola, pero que tiene muchísimo mérito acabar de ascender y estar ahí. Ojalá que dure, ojalá que vuelvas a conseguir un segundo ascenso como nuestro amigo Joan Bacardit, porque creo que te lo mereces. Creo que además el club, por lo que me cuentas, por lo que me consta, porque también he llegado a hablar alguna vez con Josep María, creo que se lo merecen por cómo apuestan de verdad, como has contado, por el fútbol femenino. Y nada, que ojalá que te vaya muy bien, que consigas el ascenso, perdón. No me estoy despidiendo, pero esta parte de aquí de banquillo sí que la cerramos ya. Nos vamos a ir al sitio más íntimo. Solo decir que no hay que poner tanto por las nubes, ¿no? Es cierto que vamos líderes, pero tenemos que tener los pies en el suelo, estamos a 10 jornadas y es muy, muy competitiva. Y que a los entrenadores se nos juzga por los resultados y lo aceptamos y es así, pero hay mucho detrás. Te hacen bueno o malo realmente las jugadoras, en ese sentido. Entonces, tengo la suerte de tener un equipazo. Es cierto que quizás no estamos ni entre los 5, 6, 7 mejores plantillas de esta actual competición, ¿no? Pero, ¿y por qué no? Pues seguimos, es un grupo muy hecho, hay un trabajo detrás brutal, porque hay jugadoras que llevan 10 años jugando juntas, es increíble la relación que tienen aquí, y bueno, las cosas salen, y cuando no salgan, pues habrá que cambiar de plan e intentar ir por otro lado. Correcto, de lo que haga falta. Muy bien, pues nos vamos para el vestuario y seguimos ahí la charlita, y ahí sí que estaremos más calentitos del todo. Somi. Bueno, ya estamos aquí en el búnker de tu jugadora de Igualada. Quería preguntarte si entras mucho aquí, cuándo entras, cómo gestionas un poquito el vestuario y si recuerdas algunas cosas que quizá en su momento hacías y luego te has dado cuenta de que no funcionan. Bueno, como dices, es su búnker, es su espacio. Hoy estamos aquí porque estamos autorizados, ¿no? Incluso por capitanas, ¿no? Porque entiendo que es el espacio donde ellas se sienten cómodas. Tenemos la suerte aquí en Igualada de que este vestuario es de uso propio, por eso pues ellas tienen todas sus cosas ya por aquí. Y intentamos que sea una zona donde ellas estén cómodas, intentar no entrar mucho, obviamente pues entramos en las charlas de prepartido y al descanso seguro, y en alguna charlita entre semanas, si no lo hacemos en la sala de vídeo, como hace mucho frío fuera, como para estar 5 o 10 minutitos aquí en Igualada, pues sí que entramos, pero bueno, intentamos que sea
con bueno, su espacio. Ellas lo tienen decorado de Navidad, con cosas importantes, con el tema de estrategia, normativa de equipo y todo ahí al inicio de la entrada del vestuario. Y eso, es su zona, yo intentamos respetarla mucho y bueno, mientras menos entremos, quiere decir que mejor van las cosas. Y lo comentabas de tema de cómo gestionamos. Bueno, la relación yo creo que es una relación que, con ellas que tiene que ir evolucionando, ¿no? Ni yo soy el mismo hace 8 años, ni esta generación es la misma de hace 8. En este caso, es quizás la primera temporada, la segunda, que todas las jugadoras son más jóvenes que yo. Eso quiere decir que te haces viejo. Eso quiere decir que algo ha cambiado. Entonces, bueno, hay diferentes. Dentro del vestuario pues hay 6 jugadoras de 18 años, otras jugadoras que son más mayores. Pero bueno, hay muy buena relación, intentar tratarlas de tú a tú, con cercanía, poniendo obviamente unos límites que ellas desde el primer minuto conocen, e intentando ser claros y sinceros. Y yo creo que encontrarás alguna cabra loca, ¿no?, que te dirá que no es verdad, pero desde mi intención nunca he engañado a ninguna jugadora, nunca he tenido una comunicación que no sea sincera con ella. Eso a veces choca, eso a veces perjudica, pero nosotros intentamos, hablo nosotros porque todo el staff intento que siga el mismo hilo, hablamos con ellas de tú a tú y diciendo las cosas claras, intentando detectar en qué momento emocional están ellas, ¿no? Porque el mensaje un día a otro puede cambiar esa recepción, pero bien, yo creo que yo estoy encantado en este caso de estar aquí y en general lo que hay que ir a los cambios que hemos hecho, ¿no? Pues sí, quizás otras generaciones podías hablar de una forma, no sé si más agresiva o más directa con personas de mi edad de aquella época, ¿no? Ahora, pues bueno, intentamos encontrar esas palabras que no ofendan, que no ofendan, pese a que yo soy muy burro en la comunicación, y eso todo el mundo que me conoce sabe que lo intento dirigir todo con muy buen sentido del humor o como mínimo con mi humor, ¿no? Pero diciendo las cosas, pero yo creo que no hay problema. Realmente todos los entrenadores que te he mencionado antes son conocidos por tener buena relación con las jugadoras, tú mismo. Es complicado encontrar una oveja negra, siempre te la encuentras, ¿no? Y una manzana podrida que te pueda podrir el vestuario, pero lo normal es encontrarse buena gente. En el deporte hay muy buena gente, en todos los sitios, en todos los pueblos, en todos los clubes, y hay que disfrutar de ello. Hablaba de las capitanas, que nos han dado permiso para estar aquí. Gracias por permitírnoslo. Te quería preguntar, dentro del vestuario, cuando no estáis, obviamente, ¿cómo crees que lo gestionan? En este caso, Igualada. ¿Cómo escoges las capitanas? Si las escogen ellas, si hay una votación, si es por antigüedad en el club. ¿Y cómo crees que debería funcionar un vestuario por dentro? Es decir, ¿cómo deberían gestionar ellas como jugadoras el grupo para que sea lo más sano posible dentro de que obviamente habrá a lo mejor jugadoras que se lleven mejor, que se lleven peor, pero cómo intentar mantenerlo de una manera lo más sana posible? Bueno, yo creo que nosotros lo que hicimos cuando llegamos es mantener el buen trabajo que había del staff anterior a nivel de gestión de grupo. Tenían un grupo muy unido, pese a los resultados muy unidos. Eso llevaba pues mantener las capitanías. La suerte que teníamos nosotros es que Elena, por ejemplo, lleva 20 y pico temporadas en Igualada, Marina lleva también 10 y algo, es gente que lleva mucho tiempo aquí en el club y siente mucho los colores. Julia Tomás, ¿no?, que también lleva aquí, Esther Soulé, bueno, hay muchas jugadoras, Marta, que también es una de las capitanas, que o bien han sido elegidas por ellas o ya estaban. Este año que marchó Elena, perdíamos un tipo de líder diferente, un líder carismático, una líder que ayudaba mucho al vestuario, jugase ella o no jugase, es un ejemplo, yo creo que es de las mejores capitanas que me he encontrado, y mira que he tenido muy buenas en Pallejá, con Carla, en Fonsanta, en Sardañola, con Oñate, con Montse Magaria, en Fonsanta, o sea, normalmente la capitana es una figura ya o elegida al vestuario o con muchos tiros dados y sabe perfectamente cómo ayudar a las jovencitas, ¿no? Y este año, bueno, te encuentras diferentes tipos de líder, ¿no? Tenemos otras capitanas más, un perfil, algunas más social, creo que también hay líderes que son jugadoras que están dentro del vestuario y son líderes en el campo, que dentro no hablan mucho y sabes que se la tienes que dar a ella y sabes que te va a ayudar a competir como nadie. Creo que hay que tener ese rol, está la payasa del grupo, que siempre hace reír, que no diré quién es, pero ella lo sabe. Yo creo que hay diferentes roles, dejar que ese ecosistema, que el león se coma
al ratón, eso es normal, eso no lo puedes evitar, entonces intentar que ese ecosistema se equilibre solo, intentar interferir muy poquito y solo cuando las cosas se puedan salir de madre y tener comunicación pues directa con capitanas. Digo, no son las topo, pero sí que son el termómetro, ¿no? Entonces, hey, dime cómo está sentando esto, cómo está sentando la bronca que os pegamos el otro día, cómo están de ánimos las jugadoras que no juegan, ¿no? Lo que hablábamos mucho de la gestión de los descontentos, ¿no? De las descontentas. Es muy complicado gestionar jugadoras que no juegan y más en esta categoría, que viajan y no ganan dinero, que pierden todo el fin de semana viajando, que tienen que ir a Madrid, que tienen que ir a Zaragoza o a Villarreal o a Mallorca y no juegas o te quedas desconvocada. Es complicado. Dar con sinceridad, dar motivos, cómo eliges el 11, todo es como cualquier entrenador de fútbol o cualquier deporte, ¿no? En nuestro caso intentamos, lo primero es el plan de partido. Nosotros somos un equipo que es camaleónico en sus ideas, quiere decir que nos adaptamos a nuestras virtudes y al rival. Eso no quiere decir que cambiemos de dibujo, porque dibujo no lo sabemos cambiar, pero sí que hay comportamientos en el campo, en perfil de qué jugadora juegue, que hace que ataquemos de una forma, defendamos de una forma, o nos organicemos simplemente o perfilemos de un lado o de otro, ¿no? Es pequeños detalles que tú bien sabrás que condicionan mucho el juego. Entonces, eso, pues bueno, intentamos ser justos, no hacer planes de partido o alineaciones con mucha antelación, sino esperarnos a viernes, tarde, noche para hacer la convocatoria. Es complicado, siempre dejas fuera alguna jugadora que se merece estar y tiene que entrar, siempre dejas en el banquillo alguna jugadora que tiene que jugar y consideras tú que ese partido no. Bueno, es la gestión emocional, es la parte más fea del deporte, es la más compleja y por eso necesitas un staff que te ayude y que también comunique y que también lidere pues, conversaciones individuales con otras jugadoras. Nosotros, más allá del vídeo individual que les mandamos a varias, intentamos que cada persona del staff lleve 5 o 6 jugadoras y las tenga muy controladas a nivel emocional y que me vayan pasando mi información de, bueno, esto te dio un mal día, se lo digo a ellas, digo, si vienes y tienes un mal día, dímelo, que yo también lo hacía, sí. Como yo me cruce y tú te cruces, ahí saltan chispas, ¿no? Entonces, es intentar ser comunicativos. Hay jugadoras con las que hablo mucho, hay jugadoras que hablo incluso con los días que no hay de entreno, y hay jugadoras con las que hablas muy poquito porque es su parcela y ellas se sienten cómodas así y no quieren salir de ahí. Entonces, bueno, es adaptarse como cualquier trabajo, como cualquier grupo social, adaptarse a las capacidades de cada chica en este caso. Bueno, te has anticipado un poco con lo de los planes de partido, Sí, luego iremos perfecto. un poquito más a la pizarra y tal. Hablabas de la sinceridad, creo que para mí al menos es fundamental, intentar ser muy sincero, quizá con según qué jugadoras, porque como comentabas, cada una es diferente y tiene unas necesidades diferentes, intentar quizá que esa sinceridad no sea a lo mejor demasiado directa o no tan burra como comentabas, que podemos ser los dos, que somos un poco parecidos en eso. Yo me he encontrado en momentos en los que me ha ido muy bien ser muy sincero y muy directo, pero en otros casos quizá te puedes llegar a cargar a una jugadora, ¿no? Entonces, bueno, creo, al menos por mi experiencia, que es muy bueno ser sincero, sincera, que dentro de un vestuario como líder, que al final es un entrenador, una entrenadora, es básico para mí, corrígeme si tú crees que no, pero... No, es total, yo pienso que la sinceridad tiene que ir de la mano con el objetivo. Exacto. Todo lo que dices lleva un objetivo. Si yo lo que te digo no te va a hacer mejorar o te va a hundir o no le voy a sacar yo rendimiento, porque sigo diciendo que el egocentrismo del entrenador es sacar rendimiento, no te lo voy a decir. Lo que no te voy a es mentir. Pero hay información que no te puedo dar si sé que te puede sentar mal o que no es el momento de dártela, ¿no? Y es eso, intentar sacar tu potencial, pero obviamente hay roles. Y los roles yo creo que se tienen que repartir rápido. Desde el inicio de temporada, cada jugadora tiene que tener muy claro si va a pasar frío en el banquillo o no, si esperamos mucho de ella o no, o si es la portera titular o no. Y a partir de aquí los roles cambian, se modifican y en función de tu trabajo y tu rendimiento, sobre todo, tu rol puede cambiar, ¿no? Pero siempre que esa jugadora mantenga esa información y sepa que, pues mira, estos días estás mal y no estás jugando por esto y la otra está jugando mejor, o tú estás muy bien, pero es que ella también y solo puede jugar una, ¿no? Entonces, gestión de grupo como todo el mundo hará, no es inventar ninguna fórmula mágica, y yo creo que es lo que funciona. Hablar de personas, ¿no? Y no más de números, sino de personas de tú a tú y ya está. Bueno, al final la sinceridad, lo que dices, ¿no? Primero pasa, creo, por aceptar tu rol, que a veces es difícil. Jugadoras que no lo quieren aceptar o que no tienen la suficiente experiencia como para aceptar según qué rol, que por más que tú les seas muy sincero, intentes pues darle un poquito de cera, un poquito de cal, un poquito de arena, sabes que no va a aceptar ese rol y que por más sincero que seas, vas a tener a lo mejor un problema. Ahí te quería preguntar, sea jugadora más o menos importante, lleve más tiempo en el club o menos,
incluso si es capitana o ha sido capitana, ¿cómo lo haces? Es decir, si ves que una jugadora, por más peso o menos peso que tenga, no está aceptando el rol y no está haciendo no está sumando, no está siendo sana dentro del vestuario, ¿qué harías? Bueno, ¿O qué haces? de momento hace mucho tiempo que no me encuentro en una situación así. Normalmente creo que quizás a diferencia del fútbol masculino, o mejor dicho, a diferencia del fútbol masculino que yo me he encontrado como jugador y como entrenador de juveniles, de cadetes, eh, es el tema de que suele ser complicado que la manzana podrida sea una persona de las veteranas. Yo creo que el fútbol femenino las jugadoras se retiran mucho antes que en el masculino, y una jugadora con 27, 28 años no viene aquí a pasar fríos y tiene que trabajar. Entonces, si está es porque está jugando y tiene un rol o una interacción importante dentro del vestuario. O porque no juega mucho pero lo acepta. Correcto, entonces yo creo que es importante dejar eso, que las jugadoras jóvenes yo creo que tienen que jugar, tienen que tener paciencia también, y las veteranas tienen que aceptar el rol en el que están. Yo hace años, ya te digo, años que no me encuentro en esta dificultad, y esta temporada de momento obviamente está yendo bien en este sentido, pero todas las temporadas se cae alguien del barco, ¿no? Y eso es habitual, hay que evitar, pero para eso también haces plantillas largas y para eso tienes un trabajo de base de juveniles en dinámica del primer equipo. Nosotros este año tenemos 4 jugadoras que cada miércoles entrenan con nosotros, y jugadoras que ya el año pasado fueron importantes en la fase de ascenso. Entonces, sabemos que en algún momento tiraremos de ellas seguro. Hablas de la paciencia de las jóvenes, incluso de las juveniles. Digo jóvenes, pues una jugadora que, por ejemplo, sea su primer año de amateur o su segundo año de amateur, que es complicado a veces entrar, aunque seas muy buena, pues te puede faltar algo que tú busques muy concreto en un perfil de jugadora y digas, ostras, es que la quiero meter porque por calidad me va a dar mucho, pero me falla en esto que me es muy clave, a lo mejor para este partido o para estos 3 o 4 partidos seguidos, y de repente una jugadora que es muy, muy buena, que además en la base ha destacado mucho, ve que llega al primer equipo y juega poco o lo tiene muy complicado. Ostras, yo me he encontrado situaciones de chicas así que no saben gestionar esa paciencia. Es decir, ostras, calma, o sea, ya jugaré, soy buena, entreno bien, y si no lo entreno bien tengo que entrenar mejor, pero, ostras, ¿cómo ves, no sé en este caso aquí en Igualada, ¿no? Pero esta paciencia que creo que últimamente está faltando a chicas que llegan muy jóvenes a primeros equipos? Bueno, yo creo que también los equipos son cada vez más jóvenes, las primeras plantillas. Entonces, eh, creo que normalmente los entrenadores nos equivocamos cuando buscamos en la excusa la juventud. Yo o intento, la jugadora juega la buena, juega la buena, la que está mejor, da igual la que tenga. Entonces, sí que es cierto que cuando una veterana no juega, pues buscamos como recurso que hay que darle oportunidad a las jovencitas, y cuando la jovencita no juega, nada, es que tienes que tener paciencia. Yo creo que, bueno, cada escenario es diferente y no quiero hablar por nadie. Entonces, nosotros, por suerte, ya digo, no estoy teniendo problemas de gestión en ese caso, los encontraré en un futuro seguro y los he tenido, pero cada punto hay que cogerlo como lo que sea, ¿no? En función de la distancia, del esfuerzo que haga esa jugadora, de si tiene retribución económica o no, de los años que lleve en el club. Yo creo que no podemos generalizar y que hay que individualizarlo mucho, igual que cualquier trato, ¿eh? La misma conversación con una chica de 22 años no es la misma que una chica de 29 ni con una de 17. Entonces, yo creo que hay que la madurez individual de cada una adaptarlo. Vale, y antes de pasar a la pizarra, que la tenemos por ahí ya, aquí dentro, obviamente no entras tú solo, entra tu staff también. Entonces me gustaría saber cómo gestionáis un poco todo este espacio, qué función tiene cada uno. Pues hemos comentado un poquito antes, ¿no? Que yo daba un poquito de charla al descanso, pero han pasado muchos años. Sois más, que en aquel momento éramos tú y yo, Didi, Iranzo y tal. ¿Cómo lo gestionáis? Nosotros ahora mismo, por ejemplo, que hablas del descanso, lo gestiono de manera diferente a cuando estaba contigo, porque nosotros ahora es bajar escaleras, irnos ahí a la sala, hablar 5 minutos o 3 minutos el staff, de ideas, soluciones, mientras acaban de calentar la suplente que vaya a salir o si no hay cambios. También sirve esos 2, 3, 4 minutos para que ellas aquí se desahoguen y se den esas indicaciones entre ellas o saquen lo que lleven dentro. A partir de ahí entramos. Siempre intentamos dejarles 3 minutitos, 2 minutitos para que hablen ellas y den su opinión. ¿Capis? Capis o quien quiera. Aquí es cierto que en este vestuario es diferente, ¿no? En otros vestuarios la boca estaba muy localizada y tenía muy claro quién iba a hablar. Aquí, bueno, se reparten sensaciones y hablan las que tengan que hablar, y a partir de ahí sacamos el discurso del descanso. Obviamente vamos con una orden táctica
en la cabeza de que lo que ha pasado, lo que ya no tiene solución, déjalo, ya déjalo para el lunes, lo que tenga solución vamos a hacerlo ahora, y ver un poquito eso. Una cosa es lo que tú interpretas desde fuera, o lo que Roger o Xavi, que están en cámara, me pueden interpretar desde arriba, que tienen mejor ángulo y me dicen, y otra cosa es la sensación, el feeling que tiene la jugada con balón o con rival, ¿no? Entonces, Lo que están viviendo ellas al final es lo... juntar eso rápido y dar una reacción. No hemos hecho una charla mala nunca en el descanso, siempre hemos encontrado la solución perfecta. Luego ganas o pierdes y el resultado te da razón, ¿no? Pero como todo plan de partido, toda charla va con la mejor intención y creyéndote tú que aciertas. Luego, pues la realidad muchas veces es que no, pero por eso es competición y por eso compite también el otro míster y compite el otro equipo. Entonces, dejar cada uno espacio. Que dice del rol igual, pues tengo un staff ahora que se dedica a detalles muy micro, pero que son muy, muy importantes, ¿no? Y como podemos estar viendo el partido también en cámara, casi en directo aquí, pues bueno, si hay que buscar alguna solución, alguna cosita me la dan ellos. Y estrategia, hay que reestructurar la estrategia, cambios, lo típico, digo, no hacemos nada diferente. Yo creo que lo único que se hace diferente al resto quizás es un poquito más de pasión o de tiempo, de dedicación, porque dedicamos muchísimas horas. También es importante buscar un staff que tenga horas a dedicar y nosotros, pues yo me las quito de dormir, otros se las quitan de otro punto. Antes de pasar a la pizarra, precisamente, no lo tenía medio pensado, pero ya que lo has dicho, tú aparte de entrenar aquí, tienes tu trabajo, tienes tu familia, tú no estás casado, pero... o sí te casaste al final. Socialmente casado. O socialmente casado, pero tienes un niño y una niña relativamente pequeñita, un añito, muy pequeña. Es duro llegar aquí a entrenar, no sé exactamente a qué hora entrenáis, creo que 8:30 puede ser. Sí, 8:30, 9, sí. Después de haberte levantado muy temprano, a lo mejor haber dormido muy poco porque la peque o el peque, ya no tan peque, no te hayan dejado. Incluso tú, si no recuerdo mal, los martes tienes que viajar por trabajo. Bueno, ¿cómo se vive esa realidad del entrenador de una categoría que es semiprofesional, pero que no te da como para que seas tu único trabajo? Bueno, sobre todo primero con la familia, sin el apoyo de mi pareja y mi mujer no podría hacerlo. Obviamente el trabajo es lo que me da de comer, el fútbol es un extra, pero les digo, el egocentrismo puro, es decir, lo hago por mí. Es el dejar de dormir porque prefiero visualizar el partido. Nosotros como rutina, si jugamos domingo, el domingo por la noche, cuando ya todo el mundo está durmiendo en mi casa, yo me veo el partido. Danae se lo ve por su cuenta y hace los cortes. El martes por la tarde-noche también lo vuelvo a ver el mismo partido y saco otro punto de vista. Miércoles por la mañana ya tengo el vídeo del rival de la semana que viene. Nosotros trabajamos a una semana, entonces Danae y Rubén preparan, sobre todo Danae prepara el vídeo a una semana vista del rival. Y bueno, y a partir de ahí hacemos los cortes y como yo creo que no es nada generalizado, pero es el decir, bueno, yo trabajamos de la mejor manera que conocemos y dedicamos todo el tiempo que puedo. Obviamente hay que desconectar, obviamente me encanta pasar tiempo en otros campos de fútbol, que a mi hijo también juega fútbol y voy a ver esos partiditos. Y es pasión y tiempo. Total. Y mientras el trabajo te lo permita y la familia te facilite eso, pues hay que disfrutarlo. Algún momento se acabará, obviamente, como hice un parón hace unos años cuando nació Marc y de 6 meses. Y ibas a hacer con Ona, pero al final no. Hace un año y al final no lo hice. Y ya está, y disfrutar de esto, que no hay que entrenar por esperar llegar a... Yo no voy a vivir de esto, nunca. Yo sé lo que hago y lo hago con una pasión increíble y porque disfruto. Entonces, hasta que pueda disfrutar, disfrutaré. Bueno, egoísmo, pero aparte de que lo hagas para ti, entiendo lo que dices, lo comparto 99%, porque al final, después, todo tu trabajo se lo llevan otras personas, porque al final lo que decimos, ¿no? Las protagonistas son ellas, pero tu trabajo, pese a que sea para ti, porque te gusta, por tu pasión, por egoísmo, al final es para ellas. Y quienes meten el gol o lo evitan son ellas. Entonces, no es que no lo comparta, ya te digo, lo comparto mucho, que es por egoísmo, pero relajar un poco, que no eres tan egoísta, que al final esto es algo que lo haces para ellas también. Bueno, pero porque me encanta. Obvio. Porque te gusta ser entrenador y porque es la pasión de todos. Yo creo que a este nivel ya no hay nadie que no le encante o viaje porque quiera viajar el fin de semana tantas horas, ¿no? O duerma fuera de casa porque quiera. Es un tema de pasión y sí, lo dices. Ellas se llevan normalmente el mérito y así tiene que ser. Nosotros nos llevamos un poco la responsabilidad, ¿no? Si salen las cosas mal y así tiene que ser. Y es competición y ese es fútbol. Totalmente. Ahora sí, vamos a la pizarra. A la parte
ves si quieres a buscarla y mientras te voy diciendo. Ya algo has anticipado antes de cómo preparas un poco las semanas, has comentado ahora, ¿no? Del análisis con Danae, de cuándo ves tú los partidos y tal. Para hacernos una idea un poquito más clara, vamos a comentar el último partido de la temporada pasada, que fue aquí, Igualada contra AMB. Ganasteis, os dio la certificación del ascenso nacional después de 2 años del club esperarlo. Y nada, cuéntanos un poco eso, cómo preparas la semana, cuándo a lo mejor en este caso te decidiste por el 11 100% y cómo planteas el sistema, el dibujo. Yo recuerdo que, por ejemplo, en Sardañola aprendí mucho de ti el tema de las asimetrías. Sé que eres bastante fan de eso y obviamente de muchas cosas de estrategia y tal, pero bueno, cuéntanos un poco cómo fue la preparación de ese partido y nada, aquí te dejo que nos enseñes un poco. Primero dejar claro que es bastante embarcada, ¿no? Porque no habíamos preparado esto y ni me gusta de hablar de pizarras y tal, porque entiendo que cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Y que no somos nadie para bueno, querer dar masterclass ni cosas así, ni mucho menos, ¿no? Nosotros, es lo que te comentaba, todo nace de lo que somos. Y nosotros en este caso tenemos 2 centrales que eran muy diferentes. Sois azules, ¿eh? Somos azules y dos centrales súper diferentes, jugadora con gran pie y mucha salida de balón, jugadora totalmente inteligente, líder, destructiva y que, bueno, sabía cuáles opciones generar. A partir de aquí hay que decir que el escenario no era sencillo ni mucho menos, estábamos dando un partido de ascenso, pero un escenario en el que por el gol a verás, si nosotros marcábamos un gol, el rival tenía que meter 3. Entonces, bueno, pero que si el rival conseguía un resultado X, sí. Eran campeonas ellas. Sí, te jugaste el ascenso, el trabajo de 2 años en un solo partido, la suerte es en casa, la suerte es que si metemos un gol, ellas tienen que meter 3, y a partir de ahí el mensaje es muy claro, es ser nosotras mismas, atacar, y hay que ir a marcar pronto. Entonces se dio porque fácil nos pusimos, bueno, fácil, quiero decir, pronto nos pusimos 2-0 y a partir de aquí cayó el tercero de estrategia. El único matiz quizás que hicimos, ¿no? Es decir, bueno, pues ese rival como era, un rival que tanto conocíamos, pues era intentar esconder en la salida de balón una jugadora que quizás no es su mejor virtud, ¿no? Y tiene otras capacidades, y lo que hacíamos era simplemente rodar de lado derecho a izquierdo, esconder un pivote dentro para una jugadora zurda de un talento increíble, ¿sabes? Que pudiesen aparecer aquí a izquierda y a partir de aquí encontrar espacios. Sabemos que con estos movimientos AM siempre nos seguía muy cerquita y a partir de aquí pues se generaban espacios fuera y podíamos lanzar. Lo demás, esto fue lo único diferente que hicimos. Matizamos obviamente pues cómo defender, que tú sabes muy bien, a Taber, ¿no? Al espacio, cómo defender a jugadoras por dentro que tienen muy buen pie. AM ha hecho un trabajo brutal y AM está haciendo una temporada espectacular porque AM subió también con la reestructuración finalmente y va tercero. O sea, sí. Está haciendo el mismo año igual de bueno que nosotros, tiene un meritazo increíble. Entonces, siendo un filial además también. Correcto, sí, un filial muy joven, con jugadoras muy buenas, con un muy buen staff y están rindiendo. Y yo creo que fue un buen partido de fútbol, que está colgado, que se puede ver. No hicimos nada diferente, es decir, nuestra manera es intentar ser protagonistas, pero a partir de aquí, pues, meter eso, lo que tú dices. Ahora que está tan de moda, ¿no? Quizás las asimetrías de Mitchell, el Girona y compañía. Es decir, Torrijos ya las hacía hace años. No lo inventamos nosotros, ni mucho menos, pero ya hacía años que trabajamos con esas asimetrías porque entiendo yo que en el fútbol femenino las distancias de desplazamiento tienen que ser un poquito más pequeñas porque la velocidad de balón es un poquito inferior. A partir de aquí, cada equipo hemos jugado de una manera y cada equipo hemos intentado. Pero aquí no, simplemente lo que buscábamos era pues, laterales muy altos, esta permuta, y cuando no teníamos laterales muy altos, intentar encontrar eso ha sido un repliegue intenso, ¿no? Intentar encontrar líneas de 3, ya digo que no hay ninguna fórmula mágica. Este mismo partido se repitió 2 meses más tarde, la final de Copa Cataluña, y con otros matices nuestros, con otros matices ellas, se lo llevaron ellas y perdimos la final de Copa. Entonces yo creo que hay que darle el trabajo importante a la pizarra, pero sobre todo a la pizarra la pizarra de miércoles, ¿no? Al trabajo táctico que haces durante la semana, a esas pequeñas automatismos, pero no solo de inicio o de progresión, sino de reinicio y defensivos, que a los entrenadores nos gusta mucho salir jugando, vale, y luego qué, ¿no? Y luego que decidan ellas, bueno, que decidan ellas dentro de un patrón de juego que hay que repetir, lo que tú dices siempre, ¿no? Repetir para sentirte cómodo con algo.
y es adaptarse. Yo creo que en mi punto de vista no soy nada, soy muy guardiolista y soy muy 4-3-3 y mucho ADN Barça, pero no estoy en el Barça ni soy Guardiola, ¿no? Entonces me tengo que adaptar mucho a qué perfiles de jugadoras. Y el mismo sistema con el lateral, como digo yo, tengo la mejor lateral del mundo ahora mismo, es increíble a nivel ofensivo y cuando esta lateral no está o la ponemos por dentro y es otra jugadora, pues es un lateral más corto y desde esta parte tiene que generar más espacios. Cada sistema te lo marcan ellas realmente. Entonces, el acierto yo creo que es detectar qué puede dar cada jugadora y es un error, ¿no? Muchas veces porque limitas, la estás clasificando en un rol. Tenemos jugadoras que en campos grandes les cuesta más jugar, en campos pequeños son ganadoras de duelos constantemente, pero cada realidad. Vosotros en AM teníais, en Lleida teníais estadísticas de duelos ganados después del partido, todo eso con un software de la hostia. Yo aquí no lo tengo. ¿Qué le dedicamos? Horas para realmente pide tantos duelos. Vamos a ver manualmente, que es un trabajo de chinos. Para eso tenemos a Rubén, a Danae, que son ejemplares en A ti eso. también. Vamos a ver cuántos duelos realmente estamos perdiendo. Pero eso no da goles. Eso es simplemente seguridad que tengo yo para decidir, pues eso, quién juega o para justificar quién juega, ¿no? Quizás a nivel interno nuestro. Y ya está. El tema pizarra yo creo que no hay que dar mucho más porque, bueno, podríamos dar mucho rato y te animo a que hagas un día una charla con varios entrenadores que seguro que sacaremos mucho de ello. Lo haremos. Y lo dicho, lo importante es que esto llegue aquí lo antes posible y bien y lo menos posible aquí. Lo menos posible aquí y ya está. Vale, pues para acabar con esto, dos cosas. Se nos ha caído la pizarra. Correcto. Y ha estado muy bien porque se ha visto el Torrijos que yo conozco, que de ese imprevisto has sacado una broma de esto es un repliegue intensivo. Y es algo de lo que me llevé aquel año en Sardañola, ¿no? De intentar quitarle hierro a los errores. Si puedes encima meterle un toque de humor, mejor que mejor. Y ostras, me ha parecido muy curioso, ¿no? Y aparte, para seguir con esto, y no te molesto más, que ya te veo que has sido un poco embarcada, como decías. A mí me gusta, creo que a ti también, comentabas, ¿no? De que la lateral de repente a lo mejor la meto por dentro y tal. ¿Eres muy partidario de cambiar la posición de una jugadora que a lo mejor lleve toda su vida o muchos años jugando en una determinada posición y tú le veas algo, ya no para cambiarle la posición, dijéramos, para toda la temporada, pero por características del rival, por planteamiento del partido que te viene, decir, pues hoy vas a jugar de otra cosa? Sí, lo hacemos. Creo que a nivel formativo es interesante hacerlo siempre. A nivel amateur ya cuesta mucho más, porque viene un tío de fuera a decirte que tú no tienes que jugar aquí, donde llevas muchos años haciéndolo bien, tienes que hacerlo en otro sitio. Pero sí que lo hacemos. Intento gestionarlo siempre con esa persona, con ella. Tiene que estar de acuerdo. Si no, como no es algo que se haya probado, no tengo la razón de poder dárselo. Y hay que hablarlo con ella, hay que consensuarlo. Y también hay que frenarlo mucho, ¿no? Yo creo que, y muchas veces cuando planteamos partidos estamos toda la semana discutiendo onces y planteamientos y el coche y por teléfono, todo el staff. Y yo siempre les digo mucho, hey, frenarme, digo, ¿es un ataque de entrenador? ¿Esta idea es un ataque de entrenador mía o es realmente la mejor idea? ¿O es lo que vemos o es lo que quiero ver yo y me está diciendo que sí? Entonces, debatirlo mucho. Creo que nadie, lo que decía, nadie ha sacado nunca un mal plan de partido, ¿no? Pero yo he perdido partidos minuto 20-0-4. Entonces, claro que hay malos planes de partido. ¿Y has ido ganando 3-0 y has perdido a lo mejor? Hay malos planes de partido y hay quizás, pues, hablando de esa anécdota que hemos comentado antes, un partido de Copa Cataluña, que yo no estaba enfermo yo ese Voy. Déjame. Explícalo porque tácticamente también fue interesante. Exacto, bueno, ya era el siguiente tema para cerrar ya esta pizarra, que de hecho no la vamos a usar mucho más, para ver si no se nos cae. Cuando tú planificas todo, porque obviamente como buen entrenador que eres y doy fe de ello porque hemos trabajado juntos durante toda la semana, que si el vídeo, los entrenamientos, eliges las tareas, incluso planificas los equipos de cada tarea porque te interesan más de una manera o de otra. Cuando todo ese planteamiento genial, como tú dices, que antes del partido es para ganar y nadie lo hace malo, cuando todo eso de repente llega 2 horas antes del partido y te entra una indisposición y me tienes que llamar a mí, que yo en principio habíamos quedado que ese partido no iba, que curiosamente era contra Igualada, estando en Sardañola, sí, cierto. Copa Cataluña, ¿qué pasa ahí? Bueno, eso es
Bueno, por eso viene el trabajo, hablamos del trabajo de toda la temporada, el trabajo que hagas. Tú puedes plantear un partido o yo no ir por enfermedad. Me he perdido 2 partidos en mi vida, uno por el nacimiento de Ona, que lo pasé fatal esta temporada también, pero por suerte pude verlo en directo, hablando por teléfono, nerviosísimo desde casa, pero lo pude ver. Este de Copa Cataluña no lo podía ver. Entonces, como dices, contra un rival teóricamente algo superior Ellas estaban en Nacional, si no recuerdo mal. como Igualada, hicimos bueno, el planteamiento, yo te dije, tú ves decidiendo en función de lo que veas, que es más o menos lo que hemos trabajado, de ahí la confianza, ¿no? Si yo te hubiese dado nada de bola durante la temporada, te hubieses puesto nervioso y el discurso te hubiese temblado. Entonces, saber, pero recuerdo que ir perdiendo al descanso y decirte, haz lo que consideres, tío, porque tú eres el que está viendo. Tú me planteabas una idea, yo estaba medio muerto, hay que decirlo, ¿no? Estaba enfermo, pero tú me estabas planteando una idea por cómo eres tú, ¿no? De energía, de vamos, vamos, vamos altas, vamos a buscar, y muchas veces ya no es solo ir a buscar, sino es qué dejas dentro, qué dejas fuera, ¿no? Yo soy Como muy, repliegas, sí, sí. muy vale, sí, vamos altos a presionar, pero es que si estamos dejando hombre libre dentro, nos están matando, cuidado aquí el 2-1, ¿no? Tú en esa época, imagino que ahora ya lo preparas diferente, eras muy de, vamos, 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 Sí, sí. ¿no? Y yo, bueno, vamos, 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 pues tú eres el que está en el campo, tú decides, yo no puedo hacer nada desde casa, vamos. Yo no daba un duro no daba un duro por ese resultado y se remontó. Y se remontó ante un equipo mejor, ¿no? De Se hecho, acabamos remontó 4-1, se, si no se recuerdo mal. remontó, ya digo, de manera exagerada y para que veas que a veces la cordura del orden táctico, la cordura de liberar, además recuerdo la situación que era era un pivote para ir mucho más alto, casi un 4-2-4 o una cosita así, era excesivamente arriesgado y liberamos dentro a jugadores de muchísima calidad y lo encontramos, o lo encontraste, Lo ¿no? encontramos, siempre, Entonces, siempre en plural. fue, mira, de pasar una eliminatoria de Copa de Cataluña contra el Igualada, precisamente, la anécdota curiosa, ¿no? De comentar que a veces nos cerramos mucho en tenerlo controlado todo y el juego, perdón, tiene que fluir. Y a veces la mejor respuesta es, si hoy tienes alas, vuela y aprieta. Y, Y saldrá, ¿o no? y si nos pillan, ya veremos detrás cómo lo corregimos, ¿no? Pero sí que es cierto que eso te puede salir bien una vez, no puedes ir una Totalmente. temporada con ese mensaje, porque esas presiones verticales y valientes condicionan mucho los esfuerzos y condicionan mucho los espacios que dejas. Pero bueno, curiosamente este partido fue, quizás estando yo, quizás con otro plan de partido, pues ese partido hubiese acabado empate o perdiendo, O ganado ¿no? igual también. Entonces, quizás, bueno, pues mira, fue ese mensaje también alimenta la confianza de las jugadoras, es un mensaje fácil de dar, porque es vamos, vamos, vamos y lo hacemos así, que no me hagan más preguntas por si acaso, ¿no? Pero salió genial y creo que es eso, que hay que tener gente en el staff que tenga esa valentía que te puede faltar a ti, o esa inocencia, o esa predisposición diferente. Y creo que complementarse de gente diferente, nosotros la tenemos aquí en Igualada, estoy encantado con ellos y bueno, y veremos dónde el fútbol coloca a cada uno, ¿no? Bueno, yo quería comentar esta anécdota porque al final creo que dice mucho, como he dicho arriba, de la confianza que me tenías, de, como te decía ahora, de que me has dicho, te salió o ganaste, o no recuerdo exactamente qué has dicho, que te he dicho, no, en plural, porque al final yo tuve esa determinación de hacerlo por la confianza que tú me llevabas dando durante toda la temporada. Obviamente no hice nada súper diferente. Si no te sale, te echo, ¿eh? No, Bueno, ya acababa la temporada, eso pero no. tampoco, sí que es verdad que igual tiré un poquito más para lo que me tiraba a mí, ¿no? De vamos a presionar alto, etcétera, pero tampoco inventé nada en ese momento, sino seguí un poquito lo que tú y yo habíamos estado trabajando toda la temporada, la confianza que me habías dado salió en aquel momento y pues tuve un ataque de decir, pues yo lo veo y Víctor siempre más o menos me ha hecho caso, ¿por qué no? Probarlo. Ahora, también te digo, me ha salido bien ese día, me salió bien en Tarrasa contra el Vic perdiendo 4-1 a 10 minutos del final, acabamos 4-4, pero otros días, lo que tú has dicho, me ha salido como el culo y nadie tiene la receta mágica. Cuando lo ves y lo planteas, dices, vamos por ello y va a salir bien, pero luego el rival también juega, el rival también planifica su plan de partido bueno para ganarte y pasará lo que tenga que pasar y los resultados pues nos pondrán en un sitio o en otro. Y poco más. Lo último que te quiero preguntar, no tiene nada que ver con esto, es si crees que hay algo que no hayamos comentado, que te gustaría decir,
tampoco es que lo vaya a ver a lo mejor millones de personas, nunca sabes, ¿no? Pero no sé, al final es una persona que para mí ha sido muy importante. Ya me voy despidiendo yo. Los locos bajitos, como nos llamaban, No sé por qué. con lo altos que somos. Te agradezco mucho toda aquella época porque, como te he dicho antes, fue un punto de inflexión para mí. Aprendí muchísimo. Cada vez que hablo contigo sigo aprendiendo, lo creas o no. No lo digo porque esté la cámara ahí, sino porque así lo siento. Y gracias también por prestarte a esto hoy, a tus jugadoras, a tu club por dejarnos estar aquí. Y bueno, eso, que si quieres decir algo más que a lo mejor se me haya olvidado a mí tratar o algo, pues aquí tienes tu No, momento. yo creo que ha sido, y larga, extensa, la charla, digo, que la vea tiene su mérito entero y verla. Pero bueno, sobre todo es eso. Yo soy una persona, me siento muy cómodo hablando de fútbol. Quizás lo decía, ¿no? La parte que menos me gusta es la táctica, así a nivel de mostrarlo. Soy un friki de trabajar nosotros, pero creo que es quizás la que lo que todo el mundo habla y todo el mundo sabe y todo el La mundo, quito, ya la quito. todo el mundo entiende y bueno, eso dejémoslo a los astronautas, ¿no? Que les llamo yo, que saben de todo. Pero nosotros, bueno, yo encantado de compartir este tiempo. Siempre que nos vemos es un placer y más para hablar de fútbol. Y bueno, ya seguí la primera charla De Gerard, que me pareció increíble y obviamente te dije, ¿no? A nivel comunicativo es una charla espectacular. Pero pone el link aquí, ¿no? Y la puedan ver y yo creo que bueno, espero que te vaya muy bien con este proyecto, que seguro que surgen cosas porque realmente te vas a tomar un café con alguien hablando de fútbol y ha surgido algo interesante. Entonces, estas situaciones hay que aprovecharlas para aprender uno, para ver otros puntos de vista, para recordar, ¿no? Sobre todo, el día que dejemos ya y colguemos la pizarra no nos vamos a acordar de los resultados de los partidos, sino de las experiencias con las personas, ¿no? Entonces es lo que nos llevamos y nada, un placer. Placer mío, como te he dicho, pues encantado. No sé qué más decirte ya, así que te voy a dar un abrazo y nos vamos para arriba. Vámonos, va.